Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto inmigratorio. La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Comenzando ahora. Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. Ofrecemos la primera consulta gratuita, entonces llámenos hoy para hacer su cita o en Orlando o en Kissimmee al 407-897-8870. Le vamos a repetir ese número durante este programa, entonces tenga una pluma, un lápiz y una libreta para apuntar. Vamos a estar hablando sobre temas de inmigración aquí en la Florida Central. En el website nos pueden encontrar en lim.law. También nos encuentra en Facebook en Lim Law. Pero nos llama, por favor, al 407-897-8870. Amigos, hay muchos cambios de inmigración. Siempre parece que todas las semanas algo está cambiando. Lo que vimos esta semana es de que inmigración está colectando y manteniendo archivos de las redes sociales, de inmigrantes específicamente. Yo siempre le doy el consejo a mis clientes de que tengan cuidado a qué es lo que uno pone en las redes sociales para no causar conflicto, para no causar duda, particularmente en los casos de matrimonio, pero realmente en todo aspecto. Yo no pienso que es correcto que el gobierno esté colectando tanta información sobre nosotros. Esa es nuestra libertad personal, pero si lo está haciendo y uno realmente no tiene un derecho o un derecho a esperar privacidad si uno está exponiéndose de las maneras que la gente se expone en las redes sociales. Entonces es algo de que uno tiene que tener mucho cuidado hoy en día. Vamos a hablar un poquito más sobre este tema más tarde en el programa, pero es uno de los cambios. Siempre me gusta empezar este programa hablando sobre qué es lo que se está escuchando sobre asuntos inmigratorios durante la semana. Y eso fue uno de los anuncios que empezó ya esta semana, que Inmigración y el gobierno federal están manteniendo archivos de la historial de uno en las redes sociales. Uno tiene que tener mucho cuidado porque estamos hablando sobre el gobierno manteniendo archivos sobre su persona. Hay que tener cuidado qué es lo que uno pone en sus redes sociales. Otras noticias es la cantidad de puertorriqueños entrando a la Florida Central por la emergencia que existe en Puerto Rico. Lo que les pido a estos puertorriqueños es de que se pongan al tanto sobre las leyes aquí en el estado de Florida con respecto a votaciones. Se tienen que registrar a votar. Ya ve las consecuencias de tener un gobierno de que no le presta suficiente atención a Puerto Rico. Y la única manera de prevenir de que eso pase es eligiendo políticos que sí le importe a la comunidad hispana. Y la única manera de hacer eso es si se registra a votar. Aquí en Florida no es suficiente que uno sea ciudadano americano, se tiene que registrar a votar y se tiene que registrar un mes antes de las elecciones. Ya tenemos elecciones para el council aquí en la ciudad en noviembre. Vote en las elecciones, no solo en los años presidenciales, vote en todas las elecciones. Bueno, esas son las noticias de que han estado pasando. Ahora lo que yo quiero empezar a hablar es sobre qué tipo de casos hemos estado viendo. Siempre me gusta hablar sobre los casos que vemos durante la semana aquí en nuestra oficina. Y vamos a empezar con nuestros amigos de Venezuela, porque tenemos bastante venezolanos viniéndose para esta área. La situación en Venezuela también es una situación insoportable. No hay comida, hay mucha violencia. Estamos viendo de que no hay manera de tener algún tipo de calidad de vida que no sea mala en Venezuela. Entonces estamos muy, muy preocupados por nuestros amigos venezolanos. Por eso nosotros participamos con eventos de líderes comunitarios del pueblo venezolano aquí en la Florida Central.
Nosotros nos prestamos para hablar en charlas, participamos en eventos. ¿Por qué? Porque es importante apoyar a nuestros amigos de Venezuela. Yo soy nicaragüense, entonces yo me vine aquí en los años 80, cuando tuvimos los problemas en Nicaragua con los sandinistas, escapando el socialismo, escapando el comunismo, escapando la corrupción, la violencia del país. Entonces yo sé qué es lo que pasa cuando se destruye un país de esa manera. Y también sé lo difícil es aclimarse a un nuevo sistema, a un nuevo país. Por eso en nuestra oficina nosotros le ofrecemos acceso a todos nuestros recursos de que podamos tener. Por ejemplo, un cliente viene, me pregunta, Henry, necesito comprarme un carro. ¿A dónde puedo comprar un carro? Tenemos amistades involucradas en la venta de carros. Henry, necesito un banco. Tenemos amistades que son bancarios y que le dan atención personal. Henry, necesito comprarme una casa. Nosotros tenemos muchos amigos que son realtors. Henry, necesito que me reparen tal y tal. Nosotros tenemos ese tipo de conexiones en la comunidad para asistir. No es solamente lo asunto inmigratorio. Henry, necesito un abogado porque me lesioné. Tenemos nuestros amigos. Un amigo que estuvo en este programa hace unas semanas. Entonces, ofrecemos ese tipo de servicio porque entendemos qué tan difícil es aclimarse a un nuevo país, a un nuevo sistema de gobierno. Entonces, no es solamente lo de migración, pero hablando sobre lo de migración, vamos a hablar sobre los venezolanos, porque muchos venezolanos están hablando sobre lo que se llama una TPS. Y esa es una estatus de protección temporaria. Es TPS. Este fue el TPS que le dieron, por ejemplo, a los haitianos cuando hubo el terremoto hace unos años. Este es el TPS que le dieron a algunos otros países cuando hubo huracán, destruyendo mucho del país. Y entonces mucha gente está preguntándose por qué no nos dan TPS para Venezuela. Bueno, lo que yo le puedo decir es lo siguiente. Hace unos 10 años, la población aquí colombiana se estaba viniendo muchísimo aquí en esta área. La razón es porque tenían muchos miedos, tenían problemas con la FARC, las guerrillas, la ELN, los paramilitares. Estamos hablando sobre mucha violencia en el país de Colombia y ellos nunca lograron la TPS. Y eso es durante un periodo de tiempo donde teníamos un gobierno de que estaba abierto al concepto de migración. Ahora lo que tenemos es un gobierno de que quiere restringir todo tipo de migración ilegal, pero también inmigración legal. Esa es la estrategia de esta administración. Y lo han dicho públicamente, no están escondiendo el odio que tienen al inmigrante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no veo manera. Ojalá, vamos a seguir luchando por la TPS, pero la TPS lo decide el presidente. Y el fiscal general, que es Jeff Sessions, que se conoce que es completamente contra el inmigrante. Él fue el arquitecto de terminar el programa de DACA. Entonces, estamos hablando sobre una administración que se está dejando guiar con sentimientos contra el inmigrante. ¿Cómo va a ser de que van a ampliar un TPS? Lo que actualmente están haciendo para muchos de estos países que ya tienen la TPS lo están terminando esos programas de la TPS. Entonces, ese es el problema que yo veo de una manera objetiva sobre el TPS. No es de que yo no diga que no se lo merecen. Obvio, yo pienso de que sí califican y deberían obtener un TPS los venezolanos, especialmente en este momento, y especialmente cuando el gobierno de una mano dice de que hay una dictadura en Venezuela, pero al otro punto no se hace nada para ayudar al pueblo venezolano que está aquí en este país. Ok, hablan, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen para apoyar al pueblo venezolano que se opone a la dictadura en Venezuela? Entonces, yo no veo de manera objetiva de que vaya a pasar un TPS. Sigamos con la lucha. Yo no digo de que no sigamos luchando. Sigamos con la lucha. Sigamos poniéndole presión a la administración. Yo entiendo que hay muchos congresistas de que están apoyando este programa de TPS. Pero de nuevo eso cae en las manos de la administración del presidente y ya sabe qué tipo de concepto tienen contra el inmigrante esta administración y los que guían a esta administración. Entonces la TPS no veo que sea una solución. Entonces vamos a hablar sobre lo que todos los venezolanos están hablando y eso es sobre un asilo.
Vamos a hablar sobre qué es lo que es un asilo. Mucha gente me pregunta, ¿y esto qué es? De que he escuchado de un withholding of removal, una retención de expulsión. Bueno, también vamos a hablar sobre eso. Entonces, lo que pasa es de que el asilo, cuando uno aplica por un asilo, aplica para las dos cosas, un asilo y un withholding of removal. Es otro beneficio inmigratorio, parecido al asilo, pero hay diferencias entre las dos que vamos a hablar entre un momento. Amigos, gracias. Está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Ofrecemos la primera consulta gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web en lim.law, también en Facebook o Instagram, síganos en Lim Law. Denos un like para mantenerse al tanto sobre los cambios de migración. El número de teléfono de nuevo es el 407-897-8870 y la primera consulta es gratis, entonces llámenos hoy para empezar a formar una estrategia sobre su caso inmigratorio. Bueno, continuamos hablando sobre el asilo y la retención de expulsión. Vamos a primero empezar a hablar un poquito sobre la diferencia entre los dos beneficios. Son dos diferentes leyes, pero parecidas. Los dos son para refugiados, básicamente, gente que está buscando protección de su país, de regresar a su país. Las diferencias son las siguientes. Para el asilo, típicamente se tiene que aplicar antes del año de haber entrado. Si uno ya aplica por el beneficio de asilo después del año, realmente lo único de que va a calificar esa persona va a ser lo que se llama el withholding of removal. Entonces, la primera cosa es de que me preguntan, Henry, ya me pasé el año, ¿todavía puedo aplicar por el asilo? Bueno, el asilo tal vez no, pero en la misma solicitud de que se hubiera aplicado por un asilo, también se puede aplicar por el withholding of removal, y el withholding of removal no exige de que se aplique antes del año. Ahora, los beneficios son inmensos, las diferencias son inmensas entre el asilo y la retención de expulsión. Entonces, no deje que pase el año pensando de que, bueno, pues me puedo quedar aquí y no importa cuándo aplique por el asilo. No es verdad, aplique antes del año. La retención de expulsión no termina en residencia, mientras un asilado sí, al año puede aplicar para la residencia permanente. Además, la retención de expulsión no permite a dependientes beneficiarios. En otras palabras, si tengo una esposa, si tengo hijos, tenemos que hacer una solicitud aparte por cada uno de estos individuales, porque no se permite traer a todos con una sola solicitud, como con el asilo. El asilo solo se hace una y todos entramos. Esa es otra diferencia inmensa. Pero también es en lo que tenemos que comprobar para que sea otorgado el beneficio. Un ejemplo, si un caso está basado en ser perseguido en el futuro, entonces lo que pasa es de que con un asilo tengo que comprobar alrededor de un 10% de que algo me va a pasar, ¿verdad? Pero si aplico por la retención de expulsión, lo que tengo que comprobar es un 50% chance de que algo me va a pasar. Entonces, estamos hablando de lo que se le tiene que comprobar al gobierno de la persecución, si es verdad, si es basada en razones políticas. Es mucho más fuerte que una retención de expulsión. En otras palabras, es mucho más difícil ganar un caso de retención de expulsión. Ahora, de las dos maneras, a los 150 días después de aplicar, uno puede solicitar un permiso de trabajo. Y después de ese permiso de trabajo se va a demorar unos 4 o 5 meses en que le llegue. Pero sí, es verdad, uno va a tener un permiso de trabajo. El asilo hoy en día, aquí en la Florida, por ejemplo, se está demorando unos 4 años antes de la primera entrevista. Entonces vamos a hablar sobre qué es lo que pasa. Lo que pasa es de que cuando uno entrega la solicitud, le va a llegar un recibo a las 2 semanas. Y ese recibo le dice la fecha cuando ya inmigración recibió su solicitud. Desde esa fecha se empieza a contar los 150 días para poder aplicar para un permiso de trabajo. Y cuando ya se aplique por el permiso de trabajo, se va a demorar unos 4 o 5 meses en que le llegue el permiso de trabajo. Cuando le llegue el permiso de trabajo, va a tomar ese permiso de trabajo y lo va a llevar a la oficina de Seguro Social para obtener su seguro social. Y después de eso va a estar esperando.
uno debería aplicar para la renovación de ese permiso de trabajo con 5 meses en anticipación para que no haya un lapso en tiempo entre los permisos de trabajo. Porque recuérdese que para obtener una licencia aquí le van a estar pidiendo el documento. Entonces siempre es bueno tener ese documento. Y también el empleador le va a estar pidiendo el permiso de trabajo todos los años. Siempre es bueno tenerlo a mano. Después de eso uno sigue esperando y sigue esperando hasta que le llegue la cita. Y aquí, si uno vive en el estado de Florida, la cita va a ser en Miami. Es la única oficina que ve casos de asilo en esta área. Y ahora usted ha visto tal vez inmigración aquí en Orlando, tal vez ha visto la Corte de Inmigración aquí en Orlando, pero esas no son oficinas de asilo. Solo hay un número muy limitado de oficinas de asilo en todo el país. Creo que son como entre 9 y 15. Y entonces tiene que ir a Miami para su entrevista. Y en Miami ahorita se está demorando 4 años. Comparado, por ejemplo, con California. Si uno vive en Los Ángeles, por ejemplo, un asilo ahí se le va a demorar 6, 7 años. Entonces, así estamos en todo el país. Y pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esa entrevista? Ya pasaron los 4 años. Bueno, me van a entrevistar, que van a querer escuchar toda la historia y Inmigración va a tomar una decisión, si calificó por el asilo o no. Y si califica por el asilo, está bien, se empieza a contar el año. Y al año puede ya solicitar la residencia. Pero si le dicen que no, uno va a una corte de deportación. Esa es la mala noticia, que va a proceso de deportación. Y ahí uno puede presentar su caso de asilo de nuevo. Y esto es lo que mucha gente le llama la apelación, pero realmente no es una apelación. Uno está empezando de nuevo ante un juez de inmigración. La entrevista en Miami es el oficial de inmigración entrevistándolo a uno. Y ya, ahí se terminó. ¿Okay? El abogado típicamente no hace preguntas en esas entrevistas en Miami. Simplemente puede hacer algunas observaciones al final, hacer preguntas tal vez algunas al final de la entrevista, pero más que todo está ahí para observar el abogado. Mientras tanto, cuando uno vaya a corte, el abogado presenta un caso, es un juicio ante un juez. Va a tener un fiscal de inmigración intentando desbaratar su caso y va a tener su abogado intentando de presentar su caso ante un juez de inmigración. Esto es el proceso legal que ocurre. Ahora, lo que pasa en la corte es de que a veces se demora 2-3 años en que se termine el proceso en la corte de inmigración. Entonces ya vamos a 6-7 años con un asilo. ¿Y qué pasa si el juez le rechaza el caso? Ahí es donde uno puede hacer una apelación y se hace por escrito. Esta apelación se va a demorar entre 6 meses y 1 año. Y después de ahí, si quiere seguir apelando, va a ir a las Cortes Federales, donde ya el costo se le empieza a subir y a subir de manera astronómica. Esto es lo que uno tiene que anticipar cuando aplique por un asilo. También tiene que anticipar de que no va a poder viajar durante este tiempo. Va a ser difícil, si no imposible, viajar afuera de los Estados Unidos durante este proceso. ¿Y qué es lo que pasa si le otorgan el asilo? ¿Puedo regresar a mi país? Mi consejo es típicamente que no se haga, que no se viaje al país de uno con el asilo, aunque tenga residencia. Ese es mi consejo. Yo sé que mucha gente lo hace, pero el problema que yo veo es de que la residencia en sí va a indicar de que uno obtuvo la residencia sobre el asilo. Y entonces, cuando uno regrese, va a ver, ¿de dónde estás regresando? ¿Estás regresando desde Venezuela? Y aquí su residencia dice que es asilado. Vamos al cuartito. Tengo preguntas para usted, para determinar si se cometió fraude en el asilo. Mi consejo es de que no se viaje al país de uno hasta no obtener la ciudadanía. Y para obtener la ciudadanía uno tiene que pasar 5 años con la residencia. Ahora, cuando uno le dan la residencia sobre el asilo, le dan 1 año. Entonces, realmente es 4 años. Pero son 5 años desde la fecha que indique la residencia. Esos son algunos de los puntos sobre el asilo de que mucha gente no habla o no se pone a pensar antes de solicitar un asilo. Nosotros podemos hablar sobre cómo es que uno califica, podemos hablar sobre la documentación que se necesita, podemos hablar sobre muchas cosas. Pero sí quiero hablar de que la solicitud del asilo tiene que estar bien hecha desde el principio. Hoy más que nunca los jueces no tienen
ningún tipo de corazón cuando uno va a tener que cambiar su historia en las cortes. Esto impacta su credibilidad, y si muchas veces lo único que uno tiene es su palabra, y ahora se le está impactando la credibilidad porque ahora tenemos que cambiar su historia porque no fue bien preparada al principio, porque la hizo un notario simplemente le traduzco su historia y no se puso a indicar los parámetros de la ley del asilo dentro de su historia. Ahora usted es el que va a tener muchos problemas. Y ahora imagínese, ya ha pasado 6 años aquí, y que le digan que no, porque usted se puso a ahorrar unos $100, unos $200 para no ir a un abogado y a ir a un notario. Después de haber establecido su vida en este país 6 años, que le digan que no porque usted se puso a ahorrar $100, y a veces los notarios hasta cobran más que los abogados. Mi papá siempre me dijo, lo barato le sale caro. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web en lim.law. No hay un .com, es lim.law. Law como de ley. Y también en Facebook y en Instagram nos puede seguir en Lim Law. Ese es Lim, Lim, M de madre, Lim Law. El número de teléfono nuevo para hacer su consulta gratis, su primera consulta gratis, es el 407-897-8870. Bueno, terminamos de hablar un poco sobre el asilo, que si tengo arrestos, cómo impacta eso mi caso. Sí puede impactar su caso si tiene arrestos, y esto es algo que se tiene que hablar con un abogado, porque esto puede tener un impacto bastante detrimental hacia su caso si uno no puede calificar tal vez para un asilo. Que si tengo doble ciudadanía. Por ejemplo, los venezolanos, muchos venezolanos tienen doble ciudadanía con Italia, con España, con Colombia. Estas personas no son elegibles por el asilo si van a ser el aplicante principal. Lo que nosotros tenemos que hacer en esos casos muchas veces es de que, por ejemplo, si está casado con otro venezolano, el esposo o la esposa que no tenga la doble ciudadanía va a tener que ser el aplicante principal. Porque un ciudadano con doble ciudadanía va a tener muchos problemas. Va a tener que comprobar un asilo de 2 países. Que lo andan persiguiendo por razones, motivos políticos en 2 países. Y eso es casi imposible comprobar. Es difícil comprobar de un país. Uno tiene que estar adicto a la política en diferentes países para ser perseguido en 2 países. Entonces tiene que tener mucho cuidado cuando uno tiene la doble ciudadanía y cómo es que se va a aplicar. Otra cosa de que vemos, pues la gente dice, bueno, Henry, realmente no tengo caso, o quiero asilo porque lo que está pasando en Venezuela. Mire, lo que le digo a la gente es lo siguiente. Las condiciones del país de uno es lo que ayuda a corroborar la historia de uno. Pero uno todavía necesita tener una historia. En otras palabras, no es suficiente que el país esté en condiciones malas para solicitar un asilo. Uno tiene que comprobar de que ha sido perseguido o que va a ser perseguido por razones políticas. Y las condiciones del país pueden corroborar esa persecución. Pero las condiciones del país no van a comprobar su caso si usted no tiene un caso al cual exponérselo al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué otras opciones tienen? Gente me dice, Henry, me voy a casar, me voy a divorciar y después me voy a casar para obtener papeles. Digo, no haga eso. Mire, mi consejo, si lo digo a todo el mundo, aunque no fuera abogado, primero de todo no se lo puedo aconsejar porque siendo abogado puedo perder mi licencia. Pero pongámosle de que yo no fuera abogado, pero sé lo que sé. Mi consejo hubiera sido lo mismo, no lo haga. Primero de todo, no es correcto, es contra la ley, pero las consecuencias son por vida. Y recuérdense,
que inmigración está colectando su información de las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado con este fraude de matrimonio. No lo haga. Asesórese bien para ver qué opciones pueda tener uno. Puede ser un certificado laboral, donde una empresa le puede dar una oferta de trabajo y buscamos la residencia de esa manera. Puede ser una visa estudiante, puede ser una visa inversionista. No tiene que ser $1 millón, puede ser de 500,000. No necesariamente tiene que ser de 500,000. Si es un sucursal, no importa la cantidad de inversión. Si tiene ciudadanía de un país que tenga convenio con los Estados Unidos, puede ser una visa de inversionista E1 o E2. Hay opciones, pueden haber opciones. En muchos casos hay opciones. Pero la cosa es tener una estrategia correcta, seguir adelante de la manera correcta y no buscarse esas tonterías de un matrimonio fraudulente. No lo haga. Tengo una persona que me vino a ver esta semana que tiene un hijo de 18 años y a los 21 lo puede pedir. Pero se pone a meter en estas tonterías de un matrimonio fraudulente. No es correcto. Hay maneras, hay estrategias de mantenerlos aquí. Pueden haber en muchos de los casos. Entonces, por eso les pido de que nos busquen, nos llamen. Yo tengo más de 19 años de experiencia haciendo esto. Solo asuntos de migración. Y sí soy abogado. No como otras personas que se hacen pasar como abogados en esta comunidad. Entonces, llámenos hoy. Gracias por sintonizar a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee, ofreciendo la primera consulta gratis. Entonces, llámenos hoy al 407-897-8870. En el web en lim.law y en Facebook Lim Law. Le repito el número 407-897-8870. Muchas gracias, amigos. Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto migratorio. Sintoniza La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana por 98.1 Salsa y más.